Bienvenidos al segundo programa de la ya tercera temporada de Cuaderno de Maestra. Estamos de nuevo con ustedes. Bueno, desde que empezamos, pero hace ya más de 2 años, hemos tenido siempre una pregunta recurrente, no solo de familias, sobre todo de docentes. Era a base de qué libros podemos aconsejar a los profesores para que lean los alumnos de enseñanza obligatoria. Nos referimos a los alumnos de enseñanza primaria y de secundaria. Nosotros también nos hacemos esa pregunta. Creemos que los profesores necesitan ayuda en cuanto a que se les facilite esa ayuda para que ellos puedan elegir y seleccionar lo mejor para sus alumnos. Así que estuvimos aprovechando que había una jornada en el Instituto Cervantes que trataba sobre la creación de laboratorios bibliotecarios, ya volveremos a ese tema, y también trataba sobre la mediación de la lectura. Y he aquí la pregunta. Tenemos una tercera pregunta. Si no te importa, te presentas. Hola. Para que Felipe... Gracias. Me llamo Pili Viarge, soy maestra y editora de Cuaderno de Maestra. Entonces, desde el primer momento, bueno, primero de todo, doy las gracias al Instituto Cervantes por la oportunidad que nos habéis dado para poder estar aquí y aprender con vosotros. Desde el primer momento se ha estado hablando de qué tipo de lectura. Entonces, mi preocupación es que no encuentro un corpus de lectura dedicado, por ejemplo, a la educación primaria. Hay muchos sesgos para elegir los niños, para elegir las lecturas para niños. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿qué criterios podríamos tener para la selección de esas lecturas? Bien, no hay un corpus que el profesor pueda consultar para decidir qué libro trabaja con sus alumnos. No existe. No existe en lengua española, no existe en otras lenguas. No se ha abordado todavía este tema que es tan necesario para proporcionar este recurso a los profesores. Así que vamos con ello. Y hoy vamos a empezar a introducirnos en este tema. En primer lugar, tenemos que decir, para que un niño lea y sea lector, hace falta primero que tenga a su alcance libros. Claro, hablamos de libros de calidad, pero solamente con poner al niño al alcance libros, es decir, que tenga acceso a libros, no es suficiente. Siempre ha de haber una mediación del adulto. No es lo mismo la mediación que se puede hacer en la casa a la mediación que se puede hacer en la escuela o la mediación que se puede hacer en una biblioteca. Siempre es distinto el tipo de lectura que se lleva a cabo en casa o que el padre pues la aconseja, comenta o lee la madre con su hijo, o el de una biblioteca, una de la escuela, no tiene nada que ver. Así que reflexionemos un poco. En primer lugar, tenemos, se puso de moda hace un tiempo la animación de la lectura. Esto ha quedado demostrado que no era útil, o sea, no dio buenos resultados. Cuidado, se hacía con la mejor intención del mundo, sí que los niños lo pasaban bien, tenían un acercamiento agradable a la lectura, pero no aprendían lo que tenían que aprender, porque una mediación de la lectura, pues que a lo mejor se sigue haciendo, no ya en las bibliotecas, pero se puede hacer pues en alguna fiesta infantil, en alguna librería con toda la mejor voluntad del mundo. Es un aspecto muy lúdico. El niño coge un tema y sí, va a aprender cosas de ese tema, le van a llegar, pero no se ha introducido en la lectura. Se ha quedado solamente en el juego, por lo tanto, animación a la lectura, desde luego, no sirve. Entonces, lo que sí que tenemos es la biblioteca. ¿Qué papel tiene la biblioteca? La biblioteca tiene un papel muy importante. Hablo tanto de la biblioteca pública como de la biblioteca escolar. Pero una biblioteca, vamos a ver, la biblioteca no prescribe. La biblioteca aconseja, muestra, da a conocer. A mí me interesa muchísimo este papel porque como profesora a mí me gusta asistir a una biblioteca pública que están muy informados
sobre los libros que están ofreciendo. Y esto es muy interesante. Pero el papel de una biblioteca no es el de prescribir. Ahora bien, como ustedes saben, estamos en el programa Cuaderno de Maestra, de maestras, de maestros, de docentes. Y aquí estamos hablando bajo el punto de vista de los colegios. Y bajo el punto de vista de los colegios, nosotros sí que hemos de prescribir, porque cuando cogemos un libro en clase y lo vamos a leer todos juntos, no estamos mostrándolo para que el niño tenga ganas de leerlo. Por supuesto que es el libro de gustar, porque si no gusta y ya no entra, pues poco van a aprender, pero nosotros lo estamos prescribiendo. Entonces, en un colegio hace falta dos cosas. Una, prescriben un libro, con lo cual, si los profesores tuvieran una ayuda, unas herramientas para elegir qué libro, pues sería muy de agradecer. Y hacen una segunda cosa, y es el andamiaje. Es el profesor el que sabe si mi alumno ha partido de este tipo de lectura que tiene el nivel 1, pues ahora no le puedo pasar un 4, le voy a pasar a un nivel 2. Si ya está en el 1,5, quizá me pueda avanzar. O como anteriormente hemos leído un libro que iniciaba el diálogo, pues ahora puedo profundizar en el diálogo o en una estructura narrativa o en un tema que esté tratando. Por lo tanto, en la escuela se prescribe y se hace un andamiaje. Así pues, en este programa vamos a mostrar ejemplos. Primero vamos a traer todo tipo de libros. Vamos a traer un libro de ficción, donde los niños tienen un texto que no es informativo, es de ficción, y vamos a ver ese libro bajo el punto de vista de la escuela. En la reflexión de Ana tomaremos ese libro, hablaremos de él y veremos cómo el profesor puede trabajar para mejorar el nivel lingüístico de los alumnos con ese libro. También trataremos de un libro informativo, de no ficción. Este es un tipo diferente de lectura, porque aquí no estamos pretendiendo que el alumno aprenda lengua, estamos pretendiendo que aprenda una asignatura. Pueden ser ciencias de la naturaleza, pueden ser geografía, historia, que ahora lo pueden llamar medio social y cultural, pero es un tema, incluso el enunciado y la pregunta de un problema, que a donde nosotros vamos es a que aprenda ese contenido, no a que aprenda lengua. Pero claro, ese contenido se aprende mediante un texto informativo que no es de ficción. De esto va a tratar el programa de hoy y esperamos sus preguntas, sus comentarios y sobre todo sus críticas, que nos digan si les ha servido o si les ha parecido que hemos dejado de hablar de un tema o si les gustaría que hablara de otro. Antes de nada, antes de pasar a la reflexión de Ana, vamos a empezar a dar empezamos por la narración oral, porque desde Cuaderno de Maestra creemos que los niños, su primer contacto con la lengua es la narración oral. Entonces, ¿quién mejor que Pep Bruno, que ya es un viejo conocido nuestro, para que nos vaya introduciendo el tema de la narración oral para las familias? Con nosotros, Pep Bruno, de narración oral. Queridas madres y padres que lleváis a los niños, a las niñas a las bibliotecas, querido profesorado, que os preocupáis porque vayan narradores y narradoras, cuentistas a vuestros centros, queridas bibliotecarias que programáis, queridos, queridas todos y todas. Es para los cuentistas maravilloso contar con público adulto aliado como vosotras, como vosotros. Pero hoy quería hablaros de una cosita que a veces nos sucede, sobre todo en lo que llamamos nosotros las funciones abiertas, las sesiones de cuentos en las que viene público, por ejemplo, familiar, en la que nos encontramos de pronto con criaturas que no tienen muy cultivada la escucha. En ese caso, tanto si es en una biblioteca, como si es en una escuela, como si es en un teatro, como si es en cualquier sitio, este pequeño vídeo es para recordaros que los cuentistas, quienes nos dedicamos a contar cuentos, no somos los que tenemos que enseñar a vuestros niños y a vuestras niñas a escuchar. Ellos ya tienen que venir aprendidos de casa, ya tienen que saber escuchar. Nosotros, en realidad, solamente estamos ahí para contar buenas historias, para disfrutar juntos, para compartir una experiencia honda, profunda de oralidad, una propuesta artística básica, antigua, profunda, lejana, actual,
como es contar y escuchar historias. De todas maneras, si queréis muscular la escucha en vuestros vástagos, os animo a seguir unas pequeñas pautas. La primera de todas es la constancia. Si queréis que vuestros niños, que vuestras niñas musculen la escucha, nada mejor que contarles todos los días si es posible. Contar a menudo, contarles cuentos, por lo menos una vez al día. Aunque no pasa absolutamente nada si en vez de una vez contáis 2, 3, 6, 12, porque la sobreexposición no tiene ningún efecto negativo ni pernicioso con vuestro alumnado. Por otro lado, hay que contar buenas historias. Es bueno que dediquéis un tiempo a la búsqueda de buenas, grandes historias. Contad con historias de tradición oral, contad con buenas historias de literatura, contad con folclore, con tradición, contad con buenos cuentos. Es bueno que les contéis buenos. Ya sabéis, para la infancia no vale cualquier cosa, solo vale lo mejor. En tercer lugar, buscad un momento bueno, un lugar adecuado, un sitio donde se pueda estar tranquilo, donde se pueda estar relajado, donde se pueda disfrutar de las historias, donde se pueda escuchar bien, donde no haya entretenimientos, donde uno pueda centrarse y dejar que la imaginación dibuje esas secuencias que van ocurriendo del cuento contado en la cabeza. Y así vamos musculando la escucha, vamos cultivando la capacidad de visualizar, vamos armando todo eso que nuestra cabeza necesita para el día a día en el resto de nuestra vida. Por otro lado, también es bueno que haya un tiempo de despejarse y sobre todo un tiempo lejos de las pantallas. Os recuerdo que hay ahora en la actualidad un abuso, o más bien sobreabuso, de pantallas con niños y niñas. Dejadles que tengan una infancia libre de pantallas, o por lo menos que tengan una infancia en la que haya otros elementos, como calle, como amigos, como juegos, que no tengan que ver con pantalla, convivencia, porque eso, aunque no os lo creáis, también cultiva la escucha. Y por último, el quinto punto sería que el tiempo que dediquéis a contar sea de verdad un tiempo de contar, sea de verdad contar, sea algo honesto, que verdaderamente estéis disfrutando del cuento que contáis, que verdaderamente estéis contando para vuestros hijos, para vuestro alumnado, que verdaderamente estéis haciendo lo que estáis haciendo, que estéis entregando ese tiempo de honda calidad a los niños y niñas que conviven con vosotros, que conviven con vosotras. Y nada, espero que esto os haya resultado de utilidad. Nos vemos en unos meses. Bueno, el mes que viene uno de mis compañeros estará por aquí también. Chao, chao. Bien, ha llegado el momento de la reflexión de Ana. Lo primero de todo vamos a tratar un tema, la prehistoria. ¿Qué pasa? En el tema anterior, en el programa anterior, nosotros mostrábamos un tema, queríamos hablar de un tema del libro, de un problema en concreto de los maestros. Entonces estuvimos hablando que la enseñanza de la prehistoria tiene dos dificultades para el alumno. La una es esa comprensión de esa medida tan enorme, esa magnitud de diferencia de tiempo. Entonces esto para el niño es una dificultad. Y la otra es que cuando empieza a estudiar la prehistoria hay una serie de vocabulario que no domina y que hay que ayudarle a introducir. Porque los psicólogos piensan que si el alumno no ha aprendido, no ha manejado, no es que sea aprender, no ha comprendido el tiempo, o como mínimo, mínimamente, una noción de la diferencia que estamos yendo para atrás, que son 400.000, que son 1.000.000 de años, bueno, es un tiempo tremendo, un niño a lo mejor puede tener 9 años, ¿cómo va a entender esto, no? O si no se le trabaja la comprensión de ese vocabulario, no va a poder entender este tema. Entonces, el último día estuvimos hablando de esto, pero hoy nos ha parecido que teníamos que hablar más en la práctica. Por lo tanto, en la reflexión de Ana, lo primero que va a tocar son las actividades del tema de la prehistoria. Y cuando acabe, haremos las actividades de un cuento que esta vez es de ficción, Doctor de Soto, dentista de animales, de William Steig. Pero no hablaremos solamente del cuento. Además de hablar del cuento y de presentarlo, un gran clásico, hablaremos de cómo podemos mejorar o introducir la lengua, ya que estamos en el colegio, a través de la lectura de un cuento. Con ustedes, Ana Teverosky.
La anterior sesión habíamos visto el texto de prehistoria, todo el tema de la prehistoria, y esta vez habíamos dicho con Pili que convenía hacer cuestiones de actividades, porque el aprendizaje se realiza alrededor de tareas o alrededor de actividades. Entonces hemos hecho aquí una serie de 5 o más actividades. Yo explicaré estas 5, pero hay muchas más en la lista. La primera de las actividades, este es el resumen, es la lectura en voz alta. La segunda es la fragmentación de enunciados para aprender la organización del texto. La tercera es localizar los verbos, y es un aspecto de la gramática. La cuarta es hacer listas para localizar el vocabulario. Y la quinta es de morfología, buscando el elemento común. Luego hay una serie de actividades más, pero que no están desarrolladas. Vamos a por ellas. La primera, el texto que he encontrado, que es un texto, digamos, sobre la prehistoria, es el texto que está allí como texto fuente, tiene 3 párrafos, no voy a leerlo todo, pero entonces sí vamos a comentar, a presentar, digamos, el tipo de actividad que la profesora tendría que hacer o que proponemos que haga. La primera actividad para la lectura en voz alta, antes de la lectura, es preparar la audición, digamos, la recepción por parte de los niños. Informar sobre lo que se va a leer, clasificar los subtítulos que son los temas. Por ejemplo, hay 2 grandes subtítulos. Uno es la duración del periodo de la prehistoria, otros son los 2 subperiodos más importantes dentro de la prehistoria, el paleolítico y el neolítico. El segundo tema es la evolución del hombre, o sea, del homínido, como apareció. Primero fue el homínido, luego el Homo faber, luego el Homo erectus. No vamos a llegar al Homo sapiens porque resulta muy largo, pero claro, evidentemente en la clase hay que llegar al Homo sapiens. Entonces, este es el texto, comienza acerca de la duración y los periodos de hace 7 millones de años y cuando apareció el ser humano. El primer periodo se llamó paleolítico, el segundo neolítico, cuando aparecen los homínidos, en donde aparecen, que es en África. Acordarnos que el primer homínido se llama Australopithecus, aquí está explicado de dónde viene esta palabra. Y luego toda la historia, digamos, de las exploraciones de los historiadores y los paleógrafos para el descubrimiento, digamos, de los distintos periodos históricos. Aquí viene luego la descripción de por qué se llamaban Homo habilis o Homo faber y todo lo que hacían, la cuestión de la piedra, el tallado, etc. Luego el Homo erectus, que era básicamente es el nombre que se le da porque caminaba, digamos, era bípedo, o sea, ya no andaba en 4 patas, sino en dos pies, digamos, etc. La segunda actividad que proponemos es este mismo texto, pero sin quitándole los subtítulos, el título, la separación en parágrafos, todo, dejando el texto así continuo, texto continuo, digamos, ¿no? Entonces, como el niño ya ha recibido la explicación previa, luego la explicación en voz alta, la lectura en voz alta, perdón, por parte de la profesora, el comentario acerca de las partes del texto, digamos, la duración, los tipos, digamos, de categorización del Homo faber, Homo habilis, Homo erectus, etc. Entonces ya puede saber de qué va muy bien este texto. Entonces se le pide aquí la fragmentación en enunciados para la organización del texto. Primero dividir en parágrafos, explica lo que son unos parágrafos y para qué sirven, y luego la división en enunciados. ¿Esto para qué se hace? Se hace para que haya más, digamos, comprensión por parte del niño y que los temas se conviertan realmente en subtemas. Digamos, por ejemplo, aquí tenemos uno de los temas que es el Australopithecus. Entonces cuando aparece, quién es el más importante de todo ello, es la famosa Lucy, que aparece fue descubierta en 1974 en Etiopía, pero que tiene millones y millones de años de antigüedad, etc. Entonces, digamos, ese es un tema para un parágrafo. Otro tema para parágrafos es toda la situación del Homo faber o hombre diestro,
hábil, etc. Otro es finalmente el asunto del bipedismo y demás. La tercera de las actividades, una vez que los tenemos a este mismo texto dividido en parágrafos y dentro de los parágrafos en enunciados, bueno, ya hay, digamos, de hecho, ahí están las frases, o sea que no le resultará muy difícil al niño hacer esto. La tercera actividad es localizar los verbos. La importancia de los verbos en los textos no es por el aspecto exclusivamente gramatical de que sean verbos, sino porque los verbos hacen comprender los procesos y hacen comprender toda la cuestión de la secuenciación de los hechos. Es la expresión, digamos, de toda la secuencia, o sea, del elemento temporal en todo este tipo de texto, básicamente de tipo narrativo, digamos. Tenemos que encontrarnos ahí con verbos y tenemos que advertir que también podemos encontrarnos con sustantivos que son muy importantes, sustantivos que derivan de verbos, que es lo que se llaman nominalizaciones. Es decir, por ejemplo, en el caso de hablar de cazador-recolector, en realidad es el nombre que se le pone al hombre que caza y luego recolecta, digamos, lo que caza o lo que siembra. Y entonces eso es lo que se llama una metáfora gramatical, es a partir de una nominalización, pero detrás de este nombre hay un proceso, que es la descripción del proceso del cazador y del recolector. Y luego tenemos el aspecto del homínido, que pasa un poco lo mismo, digamos, buscar cuáles son los verbos que exploran. Aquí yo lo que he hecho para ayudar es, digamos, ponerlos en negrita, que volvieron, que llamaron, que fue, que ha seguido, que ha evolucionado, que exploraron, etc. Recordar, lo mismo ocurre con el Homo faber, que lo que dicen, lo que fueron, etc. Recordar que desde el punto de vista semántico, la lingüística funcionalista básicamente divide los verbos en los verbos de actividad, que se refieren a lo que hace, lo que pasa en el materiales se llaman, pero es lo que pasa, digamos, en el texto, lo que se explica en el texto. Luego tenemos los verbos mentales, que es lo que los participantes piensan, sienten o dicen. Luego tenemos los verbos de existencia, que es cuando se presentan personajes o participantes. Luego tenemos aquellos verbos que son los verbos descriptivos, que hacen referencia al estado, a lo que es y demás, digamos, dentro del texto. Entonces, no todos, digamos, son verbos de acción, evidentemente. Algunos son verbos de acción, otros, como ya hemos dicho, son verbos de habla o verbos mentales, etc. Luego tenemos la cuarta actividad, que una vez que ya hemos localizado los verbos mismos nos permiten ir hacia los participantes y ir hacia el objeto y a las circunstancias en que ese verbo como proceso ha actuado, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha hecho, digamos, desde el punto de vista textual. Entonces podemos localizar el vocabulario y hacer listas de las palabras más importantes del vocabulario. Evidentemente, en este caso, también lo he puesto en negrita, la prehistoria es una de las palabras del vocabulario importante, los primeros humanos, el género Homo, la invención de la escritura como final de la prehistoria, los periodos principales, paleolítico o edad de piedra antigua, cómo eran los habitantes paleolíticos, que eran nómades y cazadores, el neolítico, nueva edad de piedra, cómo eran los hombres, el homínido, digamos, del neolítico era sedentario y era agricultor y criador, etc. Entonces, en este caso es leer en el texto, no hacerlo de memoria, sino leer y hacer la lista, digamos, de estos elementos de vocabulario que son de alguna manera el motor del texto, digamos, el que lleva la información y hace desarrollar el texto. ¿Cómo lo solemos hacer a esto? Podemos dejar el texto en la pantalla digital de la clase o podemos poner, digamos, varios textos grandes en el costado, en los murales.
O incluso podemos poner en una mesa textos un poquito más de tamaño más pequeño. Es bueno tener los textos grandes y solemos decir a los niños de que vayan allí, lean, busquen las palabras, estas palabras importantes, claves, luego se las graben en la memoria, las recuerden en su cabeza y luego la escriban en su papel, digamos, en su libreta. Ahí se hace digamos, una lista de vocabulario. La última de las actividades que quiero comentar de manera más detallada es qué hacemos con este vocabulario. Bueno, podemos hacer muchas cosas. Una de las cosas que podemos hacer es clasificar el vocabulario. ¿De cómo lo clasificamos? Bueno, podemos tener varios criterios. Uno de los criterios es el criterio del contenido semántico. No vamos a clasificarlo por gramática, estos nombres, estos adjetivos, porque no hace a la comprensión del texto. Y lo que queremos es leer para aprender sobre prehistoria, no para aprender gramática, sino leer para aprender sobre prehistoria. Entonces, en este caso, digamos, tenemos los elementos que ya habíamos escogido del vocabulario y esos elementos están puestos o bien de forma horizontal uno al lado de otro, o bien en forma de lista, uno debajo del otro, que visualmente es más organizador las listas verticales. Organizan más desde el punto de vista visual el conocimiento del niño. Una vez que tenemos estas listas, buscamos el elemento en común. El elemento común es una propuesta de una lingüista que sirve para encontrar, digamos, la morfología, la semántica o la etimología incluso de las palabras que se relacionan y finalmente poder llegar a ser familia de palabras. Lo que he puesto aquí es un ejemplo. En este caso no vamos a encontrar muchas porque es un texto, digamos, que no hay repeticiones muy grandes, pero tenemos, por ejemplo, historia, prehistoria, historiador, históricamente, historieta. Esas son palabras que están relacionadas y todas tienen un elemento en común. ¿Cuál es el elemento en común? Bueno, la raíz historia, ¿no? Digamos que en este caso tiene prefijo, en este tiene sufijo, etc. Otra lista es paleolítico, mesolítico, neolítico. Lo de lítico es el elemento en común. Otro es homínidos, homo, hominización, humanos, humanidad, inhumano. O sea, en este caso también tenemos la raíz, digamos, que es el elemento que comparten y luego tienen prefijos, sufijos, terminaciones y demás. Podemos poner singular, plural, diminutivos, o sea, lo que la maestra considere como en este caso interesante para trabajar. Después de esto he puesto una lista hasta 10 de actividades. Las voy a solamente enumerar y si queréis, bueno, podemos establecer por correo o por Facebook algún tipo de preguntas o cómo trabajar esto. Localizar los participantes a partir del verbo es más fácil. Hacer definiciones de estas palabras, eso es una cosa que suelen hacer los profesores. Categorizar los elementos del texto, quienes son personas, lugares, objetos, acciones. E incluso llegar aquí sí hay un poquitito de gramática, palabras que enganchan, que es como los niños llaman a los artículos, las conjunciones, los adverbios y las expresiones adverbiales. Luego, usar organizadores gráficos, eso sí es importante hacer mapas mentales, lo que generalmente se hace, mapas conceptuales, pero hay muchos tipos de organizadores gráficos. La lista ya es un organizador gráfico, o sea que no nos quedemos solo con mapas conceptuales. Se pueden hacer comparaciones, se puede hacer relación causa-efecto, se puede hacer clasificación, problema-solución, separar diálogos, si hay un diálogo en este caso no hay, poner títulos y subtítulos, hacer lista de subtítulos y categorizarlos, etc. Y finalmente responder a las preguntas que hacen a la comprensión del texto, por esto lo he puesto, digamos, como último de los elementos, de qué va el texto, es decir, cuál es su contenido temático, quiénes son los participantes,
cómo se desarrolla este texto, dónde ocurre y cuándo. Estas son las preguntas que pueden, digamos, orientar un resumen para que el niño haga un trabajo más sobre este tipo de texto. Esto es lo que quería compartir con vosotros. Esto lo disponemos con Pili en la página y bueno, cualquier cosa ya sabéis, me podéis preguntar. ¿De acuerdo? Doctor Soto, dentista de animales. Es de William Stay y de la editorial Blackie Books. Vamos a ver el vocabulario, la estructura narrativa, que es una fábula, el plan y la moraleja. El doctor de Soto es un ratón dentista que atiende todo tipo de animales. En su consulta llegan animales, tanto pequeños como grandes. Solo prohíbe la entrada de los animales que comen ratones, por ejemplo, los gatos. Un día llega un zorro con un gran dolor de muela. El doctor de Soto se decide a atenderlo, aunque él es muy pequeño, así que su mujer, que trabaja como ayudante, le ayuda con astucia, que su astucia es muy grande aunque la mujer sea muy pequeña. Se sobrepone a las dudas frente al zorro, que significa el peligro. La lectura se hace primero lectura en voz alta, con visualización del libro, que se puede trabajar el vocabulario. En el vocabulario hemos hecho una selección y como podéis ver son muchas las palabras que pueden representar algún tipo de dificultad, digamos, a la hora de comprender exactamente cuál es el significado. Aquí tenemos la lista, que la vamos a poner en Facebook. Entonces aquí tenemos la escena del dentista, doctor de Soto. La estructura narrativa de este cuento es una fábula con personajes como animales como protagonista, con la característica típica de enseñanza moral. En este caso son dos ratones, el dentista y su mujer, que es su ayudante. Atienden a todo tipo de animales, menos a los animales peligrosos, pero los animales más grandes, el doctor de Soto los atiende subido a una escalera. En el caso de los animales grandes, el dentista puede trabajar dentro de su boca, calzando con botas de lluvia para no mojarse los pies. A la consulta iban diferentes tipos de animales, hasta que llega un zorro y, a pesar de las prevenciones y del peligro que supone tratar la boca del zorro, lo atienden. El doctor de Soto subió por la escalera y se metió en la boca del zorro con gran valentía. Arregló la muela, pero el zorro seguía teniendo ganas de comerse a los ratones. Entonces el dentista y su mujer trazaron un plan que consistía en sellarle la boca por unos días. Cuando el zorro intentó abrir la boca, no pudo. «Disculpe», dijo el doctor de Soto, «tendría que habérselo dicho antes. No podrá volver a abrir la boca hasta pasado uno o dos días. La fórmula secreta tiene que penetrar primero en sus dientes, pero no se preocupe que después de esto el dolor de muela será cosa del pasado. Adiós al dolor». La puesta en práctica de la lectura del adulto y la visualización del libro puede proponer una serie de actividades. Por ejemplo, designar y describir los personajes, describir la escena de la sala del dentista, los muebles, los instrumentos, el aspecto, comparar estas salas con las que se conoce por haber asistido alguna vez al dentista, describir la actitud de los ratones del dentista y compararla con la actitud del zorro, sacar sus conclusiones, pensar en la moraleja que se puede desprender de esta fábula. En general, las fábulas presentan una lección o enseñanza al final de la historia, que conocemos con ese nombre, como nombre de moraleja, y comentar otras fábulas que se conozcan y sus respectivas moralejas. Bueno, esto es todo de la historia del doctor de Soto, que es el dentista. Hemos acabado por hoy, esperamos que les haya gustado y les volveremos a ver dentro de 15 días. ¡Hasta pronto!